Bueno, buen día muchachos. Entramos a la sesión número 2, que es bien importante. Bien importante en el sentido que no es la más tradicional que se trabaja. El tema de esta sesión no es lo más común que veamos. Normalmente entonces a diario andamos recibiendo información, pero más que todo de variables cuantitativas, es decir, de variables que están dadas en números y representan lo que son números, ya habíamos hablado en la sesión pasada. Esta vez entonces vamos a estudiar un poquito las variables cualitativas. Recuerde que hay dos ahí, las cuantitativas y las cualitativas. Vamos a estudiar un poquito las cualitativas, que son las menos populares, pero a veces salen, y más en este proyecto de semestre que de pronto les sale con mayor recurrencia, dado que van a hacer investigaciones del tipo cualitativo. Entonces recordemos, esta es la sesión 2. Vamos a recordar que esta es la sesión número 2 y los temas que vamos a abarcar hoy son los siguientes. Entonces, en primer lugar, un recuento de la variable o las variables cualitativas, un recuentico. En segundo lugar es decir, el modo de, de trabajarlas. Entonces, la tabulación de variables cualitativas. Y en tercer lugar vamos a ir a un aplicativo para que quede mejor las cosas. Entonces esos son. Entonces nuevamente comienzo con el primer tema, es las variables cualitativas, y estas recuerden que es de unas unidades de estudio. Se les observa en ellas o se les registra una cualidad o un atributo. Es decir, por ejemplo, a un conjunto de personas se les puede registrar el color de cabello, el color de los ojos, se les puede registrar el estado civil, se les puede registrar la mascota que más prefieran, etcétera, etcétera. Esas son las variables. Y son variables porque ya también lo habíamos dicho en la sesión pasada, que observada el dato, registrado el evento, en cada una de las unidades de estudio no era el mismo. Entonces, por eso son variables. Entonces vamos a ir ya a estudiar la nueva forma. Lo que les tengo preparado para hoy es entonces lo siguiente: la representación de tablas. Lo de gráficas sí, por supuesto no. Después miramos lo de las gráficas cuando ya entremos más allá en el tema. Miremos entonces la representación en las tablas. Las tablas son las distribuciones que permite visualizar los datos ordenados en maneras de columnas y de filas. Estas columnas y estas filas, estas columnas y estas filas, generalmente están en lo que ustedes llaman un cuadro o una regla. Una tabla en realidad es una distribución de algunas cosas, en este caso de las categorías. Entonces tiene filas o renglones, que son los horizontales, y tiene columnas, que son las verticales. Tantas filas, tantas columnas. Normalmente se dice que una tabla de m filas es que tiene m filas y n columnas genéricamente. O le dice una tabla de 5×4. ¿Qué quiere decir esto? El primer número, el 5, quiere decir las filas, y el segundo las columnas. Es decir, una tabla de 5×4 no es una multiplicación ahí, sino es una tabla de 5 filas por 4 columnas. Recordemos que siempre la primera fila se va a utilizar para los renglones, entonces en sí no forma parte de la base, sino es para aclarar. Y la primera columna a sus izquierdas de la tabla, porque aquí en el video se puede ver contrario, entonces a su izquierda, entonces le digo a su izquierda, les va a aparecer también unos títulos. Entonces eso es lo que dice ahí:
En realidad es una distribución de algunos valores de algunas categorías. Pero existen varios tipos de tablas, entonces. De acuerdo a las tablas, hay unas tablas de atributos, tablas de frecuencias de los datos, porque se obtienen las frecuencias, unas tablas de doble entrada también, que se ven mucho, pero en este caso no las voy a abordar. Otras tablas que son en fichas, por ejemplo cuando hay rendimiento deportivo en los gimnasios tienen unas tablas, y cada cual las ajusta a sus necesidades, por supuesto, pero son muy apreciadas, pues se pueden actualizar fácilmente, se puede consultar fácilmente y todas estas cosas. Entonces la idea central de la estructura de una tabla es la siguiente: la primera fila ustedes la ven que son títulos y la primera columna. Entonces podemos aquí ampliar un poquito, y vamos a establecer una serie de cosas. Entonces digamos que esta puede ser una tabla, esta es una tabla. Vamos a hacer una tabla que bien grande para que nos quede lugar a hacer posteriormente varias cosas. Esa es una tabla, entonces decimos que aquí lo que no me va a quedar bien es lo mío, borremos eso que no quedó bien. Vamos a hacerla de pronto con una línea. Aquí entonces la tabla, los títulos, aquí, qué bien, encontré el recurso. Digamos que tiene varios renglones, ese es el primer renglón, este es el último renglón, y tiene varias columnas. Entonces digamos que viene así. Estamos hablando de tablas de entrada sencilla, es decir, una sola variable cualitativa que vamos a registrar aquí. Tiene una columna, más, y voy a dibujar pues la última columna. Ahorita si necesitamos más, pues hacemos. Listo, entonces digamos que aquí va la variable, aquí puede ir la variable, entonces voy a colocar el título ahí. Vamos a colocar un título, aquí va la variable. Entonces con sus categorías, entonces categoría 1, categoría 2, categoría. Recuerde que este también, entonces este también es un renglón. Hagámoslo aquí de una vez, ese renglón, eso, hagámoslo aquí, y hay muchas otras, ¿no? Listo, hasta la categoría. ¿Hasta qué categoría? Pues vamos a ver, hasta una categoría M, o no, una categoría K, se utiliza más la letra K, categoría, la C es de categoría, ¿no? La categoría K. Entonces estamos hablando de una tabla de categorías de una variable que cualitativa que vota K categorías. Listo. Entonces aquí ¿qué va a haber? Entonces aquí va a tener una frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Qué es eso? Es decir, cuántos unidades, cuántos elementos caen en la categoría 1. Entonces, cuántos tienen el pelo rojo, entonces la categoría 1 sería el pelo rojo. Es decir, aquí va un número, aquí va un número, aquí va otro número, aquí va otro número, y aquí irá un número. Aquí va el número, perdón, le hacemos aquí el número de manera general. Lo hacemos de manera general. Aquí va un número de la categoría 1, aquí va el número que pertenece a la categoría 2, y aquí va el número de elementos de la categoría 3. Entonces recordemos aquí algo, vamos a hacer las convenciones a este lado. K es categorías, F de A es la frecuencia absoluta.
el signo del número de sub k, entonces es el número de unidades estudiadas, unidades en la categoría K. Entonces ahí está, aquí me equivoqué, esto es una K, ¿no? Numeral sub K es acá, y esos números son pequeñitos, lo que pasa es que aquí he exagerado un poquito. Bueno, pero teniendo esa tabla, se pueden hacer muchas otras cosas como las siguientes. Por ejemplo, también podemos hacer aquí otra columna, y será la columna que vamos a llamar FR, F minúscula R, que serán las frecuencias relativas. ¿Y cómo se hallan las frecuencias relativas? Dividiendo el número de la frecuencia absoluta entre n. Entonces vamos para las convenciones. A ver, aquí las convenciones que tenemos aquí abajo. Recordemos que este video pues lo puede pausar y todas estas cosas. En primer lugar, ¿qué es f de r? Frecuencia relativa. ¿Qué más necesitamos? Allá yo coloqué dividido entre n. Entonces n mayúscula, ¿qué es? El total de unidades estudiadas. Ese es el n. Entonces el n es la suma de los números que hay en la categoría, es decir, todos los numerales estos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces aquí, ¿cuál sería la frecuencia relativa? Pues el número que hay en la categoría 2 dividido entre el n, y así sucesivamente, puntos suspensivos, el número de los el número de la que hay en la categoría K dividido entre el total. Listo, podemos hacer otra. Bueno, no sé si estas son opcionales o no, pero bueno, es una manera de hacerla porque se necesita en algún momento para dar un informe, digamos que final. Coloquemos aquí otra por si la necesitamos. Listo, entonces vamos a dar en porcentaje esta. Entonces también existe la posibilidad de dar esta última columna en porcentaje. Entonces digamos que es la frecuencia, perdón, aquí mientras hago los ajustes, esta columna la tengo de frecuencia relativa dada en porcentaje. ¿Y qué significa eso? Es dividir el valor que dio aquí, entonces multiplicar por 100 de la columna de la frecuencia relativa multiplicada, ese por es un punto, multiplicada por 100. Esta primera, aquí será la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces coloquémosle la 1, aquí será la frecuencia relativa 2 por 100, etcétera, 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 y aquí será entonces la frecuencia relativa késima por 100, y ahí da la frecuencia relativa en porcentaje. También podemos acumular la primera columna de números. Entonces hablemos de la frecuencia absoluta acumulada, la F grande va a decir acumulada. Bueno, seguimos aquí. ¿Qué más hemos utilizado? Ya les explico esa. Esto también lo utilizamos. ¿Y qué es esto? Esto es la frecuencia relativa
porcentualizada. Listo. Allá escribí F mayúscula A, que significa frecuencia. Vean que también la estoy escribiendo con mayúscula. Absoluta, absoluta, acumulada. Y vamos para arriba. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la frecuencia absoluta acumulada? Es decir, coge la frecuencia absoluta y la suma. Entonces aquí viene frecuencia absoluta 1. Voy a coger el lápiz mejor, a ver si me va mejor. Más eso, frecuencia. Voy a entonces hacerlo ya con lápiz, que da más espacio, no con estilógrafo ni pluma. ¿Qué dijimos? Entonces aquí la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada absoluta, es la frecuencia absoluta 1, porque estamos en ese renglón, ¿no? Aquí es la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué es? Aquí es la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta la frecuencia absoluta sub K. Esa es la frecuencia absoluta. Entonces esta frecuencia absoluta aquí también le debe dar el N grande, el N mayúsculo. Ahí le debe dar ese, ¿cierto? Y también podemos estudiemos aquí otra cosita, otra, vamos a la más grandecita. Y podemos estudiar entonces la frecuencia absoluta, o no, coloquemos ahora la frecuencia relativa acumulada con F. Las acumuladas las estoy haciendo con F. Entonces coloquemos relativa acumulada, ¿cierto? Bueno, vamos a distinguir esto con letras así, pero no siempre en las tablas de las impresas se encuentra así. Definitivamente a veces no se encuentra así. Es necesario entenderlas aquí con estas letras, pero pueden variar de empresa a empresa y de base a base. Frecuencia relativa acumulada. Esto significa frecuencia relativa acumulada. Entonces las F grandes hacen referencia a la acumulación y las F minúsculas hacen referencia no a la acumulación sino a las otras cosas. La frecuencia relativa entonces aquí será frecuencia relativa 1, porque ahí no acumula nada. Miren aquí la frecuencia relativa. Aquí será la frecuencia relativa 1 más la frecuencia relativa 2. Los números son de las categorías. Y entonces, etcétera, 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 etcétera. Entonces aquí que tenemos la frecuencia relativa 1 más la frecuencia relativa 2 más, etcétera, 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 más la frecuencia relativa késima. Listo, entonces así tenemos estas cosas. Me sobraron dos columnas, pero bueno, les quería explicar que una columna grosso modo lleva eso. ¿Y para qué lleva todo esto? Para después dar un informe sobre el estado de la variable. Entonces se me antoja que ya vayamos a un aplicativo. Se me antoja eso. Bueno, terminemos primero mejor de ver esto. Entonces aquí tenemos que así son las tablas, más o menos, pero aquí solamente me dieron 2 columnas. Está el ejemplo. Miremos el ejemplo. Entonces dice número de incendios forestales ocurridos en regiones españolas en el año 2004. Entonces en el País Vasco hay 124 incendios. Esta sería la frecuencia absoluta. Aquí no dan más frecuencia. Si mira el total de incendios
21.222. Eso es muy fácil, pero lo importante aquí es que las tablas tienen que tener un título. Parte de los títulos de las categorías y de la frecuencia que se mire ahí, por ejemplo, no dice frecuencia absoluta, sino dice número de incendios. Deben tener las columnas títulos, los renglones títulos y todas estas cosas que yo decía al comienzo, pero el título de la tabla es distinto a los títulos de las columnas, entonces todo tiene que ser completo y generalmente una tabla conlleva un gráfico idóneo, por supuesto. Entonces miremos aquí. Este es un aplicativo que voy a escribir aquí, les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Voy a anotar aquí para acordarme, les dejo el link para que encuentren este aplicativo y puedan ustedes practicar. Dice: hemos preguntado a 16 personas por su equipo de fútbol favorito. No olvide, 16 personas. Hemos preguntado a 16 personas sobre el equipo que tienen como favorito. A todas luces pues es una variable, sí, porque a las personas les gustan distintos equipos. Y como son equipos, no son números, pues a veces pueden ser números. Por ejemplo, las horas que más duermen, cuántas horas duerme una persona, y dar razón de a 7 personas les gusta dormir 8 horas, a 20 personas les gusta dormir solo 7, etcétera, etcétera. Son números, pero en realidad son categorías, ¿no? Yo ya había hablado de eso en el pasado. Entonces miremos y contemos, hagamos el ejercicio aquí de contar. Dice el Real Madrid, entonces vamos a ver cuántos son del Real Madrid. Ayúdenme a contar allá, digo ayúdenme aunque no nos estemos viendo, pero ustedes allá tendrán mejor visión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 del Real Madrid. Barcelona. Tenemos el Barcelona, les gusta Barcelona, 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 Barcelona. ¿A nadie? Barcelona, 1, perdón, ya lo había pasado por encima, mira. Ya lo había pasado por encima, ¿no? 1. El Atlético, me imagino que es el de Madrid. Atlético 1, Atlético 2, Atlético 3, 4 y 5 registro yo. Ahí también es bueno verificar, al final la suma tiene que ser 16 en este caso. Zaragoza 1, todos estos equipos son españoles, ¿no? Zaragoza 1 registro yo 1. Otros equipos, 1 también. Entonces miremos si da 16, 8 y 1, 9, 14, 16 efectivamente. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora piden la frecuencia relativa porcentual, es decir, dividir 8 entre 16 y multiplicar por 100, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuánto es 8 de 16, pues el 50%, y ahí dice entre paréntesis que lo dé en porcentaje, entonces es el 50%. Vamos a ver qué porcentaje es 1 de 16, eso lo pueden ustedes hacer ahí calmadamente. 1 de 16 es el 6.25%, el 6.25%. Entonces aquí también había otro de esos 6.25. Y bueno, el video resulta largo porque estoy haciendo todo esto, ¿no? Pero ustedes allá pues pausan y corrigen y miran cosas. Y 5 de 16, eso sería como el 40%, no sé. 5 de 16 es el 31.25%, 31.25. Y el total pues tiene que ser 100. Yo no sumo, pero ahorita cuando leemos a esto corregir, miraremos si estuvimos bien, ahora que corregir más. Rectifiquemos. Esto da 50, esto da 6, 13, perdón, 12 y medio, estos dos da 12 y medio, 13, 9, bueno, sí, confiamos en eso. Cuando oprimamos, pues
y dice que hay de la acumulada absoluta. Entonces es 8 y le acumulamos la siguiente que sería 8 y una 9 y le acumulamos la siguiente que sería 9 y 5, 14 y le acumulamos la siguiente que es 15 y le acumulamos la otra y claro, a la final se acumula el total. Listo. Y no más. Y dicen que cuadre aquí el gráfico. Entonces de R, que es el Real Madrid, ¿cuántos hay? 8. Usted le hace 4, 5, 6, 7 y 8. De Barcelona 1, entonces hay que quitarle, ahí cuadra usted el gráfico. De Atlético 5, 4, 5. Del Zaragoza 1 y 1 de otros. Listo, entonces ahí oprimimos. No olvide que yo esto le dejo el contacto, el link en la descripción del video. Corregir, muy bien, listo, ahí le bota eso. Y puede practicar porque ahí dice otro, te botará otro y otro y otro. Y ahí le botó otro, y este es con números, pero dice, para un estudio demográfico se ha preguntado de 6 personas el número de hermanos que tiene. El número de hermanos que tiene. Entonces, por ejemplo, si alguien dice 3, es 3 hermanos, no es que represente el número 3, la frecuencia del número de hermanos, ¿cierto? Entonces también es una variable cualitativa. Eso, y ahí pueden ustedes practicar con el mayor de los gustos, y yo creo que hasta ahí llegamos, muchachos. Entonces no olviden seguir su ritmo. Lo hago así porque es la directiva del consejo académico que seamos de manera asincrónica, que no utilicemos mucho en directo, pero sin embargo ya este sábado tenemos nuestro primer encuentro y vendrán otros 2 o no sé. Bueno, buena tarde y éxitos.